aceptado por esta denominación. Y finalmente, los miembros de esta denominación, cerca de 500.000 de personas, firmaron su profesión de fe que fue depositada en un santuario mariano católico. Entonces a la Iglesia Católica no le quedó otra más que decir, esta gente quiere en conciencia y en sinceridad pasar a la Iglesia Católica. Entonces decide establecer una serie de normas. Muy bien, ellos van a pasar a la Iglesia Católica aceptando todo lo que la Iglesia Católica enseña por escrito, proclamando la fe, proclamando la aceptación del catecismo. Los sacerdotes de ellos que están ordenados van a poder ser sacerdotes siempre y cuando pasen un examen de capacidad teológica y sean ordenados nuevamente, porque la ordenación anglicana, a diferencia de la ortodoxa, por ejemplo, no es válida para la Iglesia Católica, ¿no? Porque rompió con la sucesión apostólica. Y los sacerdotes casados, es decir, que deseen ordenarse, porque muchos están pasando a la Iglesia Católica sin el deseo de ser sacerdotes, simplemente con sus esposas y ser católicos comunes y corrientes. Otros, en cambio, desean seguir siendo sacerdotes, tienen que pasar como decía, un examen de suficiencia y ser ordenados nuevamente. Y, obviamente, los obispos van a poder pasar a la Iglesia Católica solamente si es que son célibes, es decir, no van a poder pasar si es que están casados, es decir, pueden pasar a la Iglesia Católica, pero no recibir el reconocimiento episcopal, no van a poder ser obispos. Solamente aquellos que son célibes, es decir, que no están casados. Alguien decía por ahí, uno de los lectores de Así Prensa comentaba que una persona le comentó con ironía lo siguiente, ¿no? Bueno, la Iglesia se va a meter en problemas porque por un lado está votando a los sacerdotes que se casan y por otro lado va a recibir sacerdotes casados. Esa es una contradicción. Esa afirmación es una tontera por dos razones. Explico la primera. Primero, porque los sacerdotes católicos que se ordenan saben perfectamente que es una exigencia para el rito latino ser célibes. Si después no son capaces de mantener ese celibato y en consecuencia comienzan a reclamar que la Iglesia baje sus estándares a su propia lujuria, ese es problema de ellos, la Iglesia no va a cambiar. Las normas son clarísimas, todo seminarista, toda persona que se va a ordenar sabe que tiene que ser célibe por el resto de su vida. En consecuencia, esas personas, si abandonan la Iglesia Católica, como el padre Alberto Gutier, y deciden ser episcopalianos, deciden serlo porque ellos han decidido romper con su vínculo con la Iglesia. Y la única manera para ellos para regresar es que, como son sacerdotes para siempre, según la Iglesia Católica, tienen que dejar la forma de vida que han adquirido y convertirse en personas de bien, regresar a la práctica del celibato, hacer penitencia y reintegrarse, cuando la Iglesia así lo determine y sus autoridades así lo determinen, a la práctica del sacerdocio pastoralmente hablando. En el caso de los anglicanos es totalmente lo contrario. A ellos nunca se les pidió que fueran célibes. El sacerdocio episcopaliano o anglicano implica poder estar casado. Y en consecuencia, la Iglesia permite que estos sacerdotes, y solamente estos, no los siguientes, que vengan de esta comunidad, estén casados, y no los obispos. Entonces, creer que hay una contradicción acá es simplemente ignorar qué es lo que está pasando de verdad. Estos sacerdotes casados, que de buena fe se casaron, porque su denominación así lo permitía, y ahora quieren ser sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, se están apartando de la Iglesia Episcopaliana y de la Iglesia Anglicana, justamente porque es una denominación que está en crisis, que está ordenando homosexuales, que está ordenando mujeres, que está creyendo en lo que sea, que está a favor de la contracepción, que está a favor del aborto, que está a favor de cualquier cosa, abandonando toda tradición católica y toda tradición bíblica. En consecuencia, curiosamente, estos sacerdotes que van a ser casados son los primeros defensores del celibato sacerdotal y de la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso están pidiendo a la Iglesia Católica. Y la segunda razón por la cual es una sandez prestarle atención a quienes hacen estos comentarios es porque lo que está pasando, hermanas y hermanos, es un acontecimiento histórico sin precedentes desde por lo menos hace 3 siglos. En el siglo XVIII, un grupo enorme de
ortodoxos de Ucrania decidieron aceptar la autoridad papal y se pasaron en masa al catolicismo y hoy en día son conocidos por el término despectivo que le dan los ortodoxos uniatas porque se unieron a la Iglesia Católica. Y su máxima autoridad es el cardenal Lubomir Husar en Ucrania. Desde ese entonces, es decir, desde 1700, la Iglesia Católica no ha visto nunca un paso de tantos fieles, 500.000 de fieles a la Iglesia Católica, y esto solamente comienza, porque las normas que la Iglesia ha dado para que este grupo se pueda sumar son en realidad normas que el Papa va a explicitar en una exhortación apostólica próximamente y que va a permitir que cualquier anglicano pueda finalmente pasar a la Iglesia Católica. Para que tengan una idea de lo que puede pasar, ya un grupo importante de sacerdotes anglicanos se está reuniendo este fin de semana en Inglaterra para ver qué cosa hacer al respecto y si es que deciden también pasarse a la Iglesia Católica además de este 500.000. Así que las noticias son extraordinarias para nuestra Santa Madre Iglesia. Que tengan un buen día.